profundizar un poco más, sobre todo en la valoración nutricional y las propiedades terapéuticas que puede contener el azafrán. Muy bien, es inevitable un pequeño recorrido histórico, cronológico, ¿no?, para ubicar esta especia. Del árabe proviene la palabra asfar, que significa amarillo, ¿no? Ya nos da la pista de este pigmento tan característico. Posteriormente, el latín también hizo propia ese término, llamándolo safranum, y finalmente del francés safrán. Si bien es conocido que el empleo del azafrán no solamente fue como un condimento colorante alimentario, sino también de aplicación ritual, cosmético y sobre todo muy relacionado con las altas esferas o las altas sociedades, puesto que era una especie exótica y escasa. Las referencias que encontramos datan del 2300 a.C. En ese momento se utilizaban como pigmentos o colorantes artísticos. También se menciona en grandes obras maestras como la Biblia o la Ilíada. Incluso en Egipto se empleaba como material ritual, material de embalsamiento y también como pigmento para colorear a las momias hembras. Las momias hembras o femeninas, para diferenciarla de los varones o hombres cuyo pigmento empleado era el rojo, sinónimo de poder. Sabéis que el amarillo corresponde con la fertilidad y el rojo con el poder. En la antigua Grecia y Roma también tenía aplicaciones cosméticas. Junto a la cochinilla se empleaba también como pigmento de un carmín primitivo, ¿no?, o un rubor. El azafrán, como todos sabéis, tuvo una extraordinaria presencia e importancia comercial en la ruta de las especies en el siglo XV. El cultivo en España se introdujo como otros productos vía la población musulmana, mediante la dominación de la península ibérica, y aunque sí que es cierto que actualmente, durante muchos años, la gran producción del azafrán se concentra en la meseta manchega, Valencia fue una ciudad muy importante y clave para el comercio del azafrán, teniendo incluso una lonja específica para su comercio. Se le llama oro rojo y después también de la presentación de Pedro podéis entender por qué. Por un lado, vemos que es una planta bulbosa, ¿no?, como podemos apreciar en la imagen. Esta planta se llama Crocus sativius. De cada bulbo surgen unas flores características de un color muy especial, un color violáceo, azulado. De hecho, cuando están los campos en flor, desde una perspectiva en el aire, podemos confundirla casi con los campos de lavanda de la Provenza francesa, ¿no? Esta planta, esta flor, también le llamamos rosa del azafrán. Y de cada rosa del azafrán, de su ovario, crecen unos estigmas, unos filamentos, unos amarillos y otro blanco. En estos encontramos los estigmas de color rojo, llamados también, conocidos como briznas o clavos, donde de ahí se extrae realmente ese pigmento, el azafrán natural. Para que os hagáis una idea de este cultivo y esta recolección tan artesanal y este producto tan mimado, tan cuidado, tan sofisticado también al mismo tiempo, es porque por un lado la siembra de estos bulbos, aunque se hace en junio y julio, cuando se siembran las semillas de las plantas, pueden tardar hasta 3 años en crecer. O sea, no es un cultivo masificado, necesita una gran inversión de tiempo del agricultor y mucho cariño, mucho cuidado para poder obtener sus frutos. Como os decía, la floración tiene lugar en los meses de otoño, pero se tiene que recoger esos estigmas durante 20 días y siempre antes de que salga el sol. Se van recogiendo, se depositan en cestas de mimbre, igual que ocurre cuando se hace la recolección de las setas. Sabéis que siempre se suelen utilizar estos elementos naturales y no depositarlos en cajas de plástico ni de otros materiales. Posteriormente tiene lugar la monda o el desbrizne, que se hace de manera natural, extrayendo delicadamente estas
estas hebras. Para haceros una idea, para obtener 1 kilo de azafrán puro, el condimento, necesitamos más o menos 250.000 flores de azafrán. Con eso podremos entender por qué es una de las especies que se clasifica como las más caras del mundo, pero al mismo tiempo también son de las más utilizadas. Es cierto que existen, como habíamos comentado, algunos sustitutos o algunas alternativas para el azafrán. Por ejemplo, de alguna manera las más naturales que se conocen o se aplican últimamente es la cúrcuma o el cártamo. Bueno, ahora está muy de moda las leches doradas, ¿no? La leche de cúrcuma. ¿Lo conocíais? Algo, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Sí. Pues al principio sí es cierto que era un consumo más limitado o de algunas personas que practicaban algún tipo de dieta pues mucho más natural o vegana, pero sí que es cierto que como ocurre en la gastronomía y en otras disciplinas, al final la moda pues envuelve también a la población. Eso ocurrió con los famosos batidos de césped, por ejemplo, que se llamaban así, batidos con espinacas, manzana, apio. Muy bien. Pasó de mano de las celebrities y al final llegó a la población de a pie. Ha pasado también lo mismo con los bowls, ¿no? Los bowls de añado semillas de chía, cereales, frutas, verduras. Pues también está teniendo su momento de oro, nunca mejor dicho, la cúrcuma latte. Son unos batidos en el cual se añaden leches vegetales, generalmente pues leches de almendra o leches de avena, en el que se le añaden también la manteca de coco, el aceite de coco, también está ahora en la cresta de la ola, y luego diferentes especias. Muy importante, clave, la presencia en este caso de cúrcuma. Eso os lo comento a raíz de una pista y una buenísima idea que se ha comentado en la presentación anterior, de por qué no emplear también azafrán como especie para ese tipo de productos, ¿no? Bueno, simplemente terminaríamos nuestra leche dorada con pimienta negra, jengibre fresco rallado y ya especias que os gusten más, pues por ejemplo, como decía, el azafrán y también un poco de clavo de olor, etc. Al gusto, simplemente como anécdota. Además de un sabor particular, es cierto que estos batidos, estas preparaciones, son una bomba saludable a nivel, más que nutricionalmente, terapéuticamente. Y esto os lo voy a explicar a continuación. Como decía, existen varias alternativas al azafrán, estas naturales y otras artificiales, como hemos comentado, ¿no? el colorante artificial doméstico. Pero si bien es cierto que aportan una tonalidad muy llamativa, muy fosforescente, es cierto que se está limitando el aroma y el sabor inconfundible que tiene el azafrán, que casi es más valorado por ese motivo. Es muy importante no confundir la tartracina, es el aditivo de 102 que forma parte del colorante alimentario que además conlleva almidones y sal. Esto tenéis que considerarlo sobre todo en las dietas para personas con hipertensión o que tienen que cuidar la cantidad de sal en sus dietas. Por ejemplo, alguien que lleva una dieta baja en sal porque no añade sal de mesa a sus preparaciones. Sin embargo, sí que cocina con cúbitos concentrados de diferentes caldos de verduras o carnes o añade colorante alimentario artificial. Como comentábamos, el sabor y el aroma son los puntos clave del azafrán. Tiene un sabor dulce y a la vez con un puntito amargo, muy equilibrado, y también un aroma, digamos que se acerca entre el aroma a miel, a hierba, con unos pequeños toques metálicos, ¿no? en cata. Es muy interesante, sobre todo a nivel químico o a nivel nutricional, unos compuestos destacables, como son sus principios activos, el el picrocrocin isafranal y el carotenoide, el pigmento llamado dimetilocrocetin. Ahí está la clave de sus propiedades terapéuticas. Este último, el pigmento, es un caroteno y como cualquier caroteno infunde color. Un caroteno podemos identificar la presencia en los alimentos sencillamente por
por el color y la tonalidad que aportan. Por ejemplo, podemos ver como los kakis, las calabazas, tienen una tonalidad naranja, son ricos en carotenoides, las zanahorias, esto ya nos da las pistas. Bueno, no quiero entrar en terreno de próximas presentaciones, pero sí que es cierto que la presencia de carotenos es muy interesante por su poder antioxidante y regulador que otorga a los alimentos. Muy bien, este crocetín, este pigmento, es el responsable de ese color que va desde un amarillo dorado, un rojo a un amarillo dorado. Vuelvo a decir que nada tiene que ver con ese pigmento tan artificial y tan llamativo de un colorante sintético. Generalmente es utilizado mucho como colorante alimentario, ¿no? Como pigmento gastronómico, en arroces y pescados, generalmente en Europa. Pero sí que es cierto que si vamos explorando las cocinas de otros continentes veremos que ha tenido otros usos. Incluso ahora, gracias a la creatividad e ingenio de nuestros chefs, podemos también incorporarlo a otros productos como postres, helados, etc. Que estoy segura que ya se elaboraba, pero sin embargo ahora están en su pleno boom, por decirlo de alguna manera, y se están difundiendo esta práctica. Como habíamos visto, al ser una planta de origen oriental, sí que es cierto que encontramos una gran presencia en la cocina del continente asiático. Simplemente os he presentado una pequeña representación de los platos más destacados. Por un lado, en India vemos que utilizan esta especia, además de otras, es una cocina muy condimentada, como sabéis. La emplean tanto para sus platos de resistencia, primeros platos, como también para postres. Por ejemplo, el biryani es un plato elaborado con pollo y arroz basmati. También tenemos los kulfi, que son unos helados de yogur helado. También la lassi. Lassi es el yogur o la leche comúnmente hindú, ¿veis? A la que se le añade estas especias. Quizás ha sido la originaria, ¿no? Como os comentaba, de estas cúrcuma latte o leches doradas. En Irán también tiene gran presencia en este plato. Y como postre, el gulab, jamun, que en verdad está expandido en todo el continente asiático. No pertenece exactamente a un determinado tipo de país, y en el cual también se utiliza este azafrán. En Europa se realizan en Suecia unos bollos que se llaman, en Suiza, que se llaman kuchau. En Italia, el famoso risotto a la milanesa también emplea el azafrán para dar ese color. En Suecia también hay una especie de dulces o pequeños bollos que se consumen en la época de Santa Lucía. En Francia todos conocemos la bouillabaisse marsellesa, que es un guiso de pescado y un sofrito de tomate en el cual también se le añade azafrán. Pero además de, como os digo, en platos principales, también se utiliza esta especia para aportar color, en este caso a la corteza del queso reblochón. Durante su maduración impregna ese tipo de pigmento. También es verdad que existen ciertos tés, en India por ejemplo es el té masala, que también está elaborado a través de una infusión de azafrán. Podríamos hablar de infinidad de preparaciones y licores. En España, nuestra cocina generalmente es con azafrán, aunque no en todas las comunidades. Por ejemplo, yo recuerdo una anécdota de algunas personas del sur o de alguna comunidad, concretamente en Cádiz, ¿de acuerdo?, que veraneaban en la zona del Levante y llamaban el arroz en amarillo. Dice, es que cuando venimos aquí comemos arroz en amarillo. Digo, pues, ¿y cómo es este arroz? Para mí, como valenciana de toda la vida, es el único arroz que yo conocía, excepto el arroz blanco como guarnición, y tampoco es santo de mi devoción. Entonces, ahí tenemos ese choque cultural, ¿no? Como una costumbre muy arraigada en una cocina doméstica, ¿no?, que forma parte de nuestro imaginario, lo vemos como algo muy natural, y otras personas que no tienen otros modos, otras técnicas culinarias, se sorprenden, ¿no?, al ver esos usos.
Simplemente os he querido mostrar dos tipos de paellas, una elaborada, la paella valenciana, elaborada con azafrán natural y otra con colorante alimentario. No se aprecia muy bien, pero creo que sabéis distinguir cuál es cuál en este caso. Muy bien. Si nos vamos al norte, bueno, sabéis que cada comunidad autónoma tiene un cocido, ¿no?, que representa a los productos de la tierra. Pues, tenemos el cocido madrileño en la Comunidad de Madrid, el puchero en la Comunidad Valenciana, la berza gitana también en Andalucía, el pote gallego en el norte, en Galicia, el pot-au-feu es el cocido francés, pero al fin y al cabo es siempre el mismo plato, es la misma técnica de elaboración. Es un conjunto de diferentes carnes, legumbres y verduras que se cuecen a baja temperatura, que ojo, eso tampoco no es un invento de la creatividad de nuestros chefs, sino que es una técnica culinaria tradicional totalmente, porque es la que realizaban nuestras madres y abuelas cuando podían permitirse tener 12 horas el puchero en el fuego. Hoy en día la verdad es que no tenemos tiempo para casi nada. Bueno. Y la fabada asturiana en Asturias, ese color anaranjado, además del pimentón, ojo, que se le añade también para las alubias. En el continente africano sí que es verdad que encontramos menos cantidad o presencia del consumo de esta especie en los platos, pero bueno, podemos resaltar el tajín marroquí. Si bien, como había comentado, o os comento ahora, las propiedades terapéuticas del azafrán dependen de la cantidad de azafrán que añadamos, o sea, la ración individual que tomemos, también del tipo de azafrán, pero también del uso que tengamos de este. Por ejemplo, es importante, es clave la conservación que hagamos de este. Cuando lo compramos en el comercio, en el supermercado, sería recomendable que lo guardáramos en alguna cajita de madera o de lata, sobre todo para salvaguardarlo de la luz. Es muy sensible, eso también ocurre con los aceites, ¿sabes? Que generalmente, aunque los compremos en envases que nos recuerdan más a las garrafas de lejía, ese envase no es apropiado para los aceites, ¿no? Pues en el caso del azafrán igual, deberíamos de guardarlo siempre y protegerlo. Los guardamos en nuestra caja, lo dejamos en un lugar seco, a poder ser, evitando que esté en contacto con la humedad. Y en algunos casos, si los guardamos en un tarro de cristal o en una botellita, siempre con un tapón lo más hermético posible para afinado. Es un producto que puede llegar a ser muy longevo, se puede conservar muy bien si esa conservación ha sido cuidada durante muchos años. Entramos ya en materia de composición nutricional. Bueno, os he querido presentar una tabla de composición de la Fundación Española de Nutrición. Realmente destacable quizás sería su aporte en vitamina C, en vitaminas del grupo B, y como minerales, pues bueno, el magnesio, el potasio, un poco de hierro, también su contenido en fibra y en hidratos de carbono, entre otros. Pero sí que es cierto que aunque el 100% del azafrán es una porción comestible, o sea, no hay un desecho, o sea, no es como deciros cuando compramos carne o pollo, que desechamos la veta de grasa o la parte del hueso, consumimos 100% ese producto. Sí que es cierto que la cantidad nutricional o el aporte nutricional que nos aporta comparado con la dosis diaria recomendada es insignificante. ¿Qué quiere decir? Si yo necesito aportar al día un 12% de proteínas o entre un 60% de hidratos de carbono de mi alimentación total al día, aunque sea un producto, el azafrán rico en hidratos de carbono, la cantidad de kilos, o sea, porque esa composición es por 100 gramos, ojo, por 100 gramos. ¿Cuántos gramos o miligramos voy a tomar como mi cantidad individual cuando utilizo el azafrán como pigmento en una comida? Es prácticamente insignificante como aporte nutricional. Sin embargo, no todo es nutrición. Hay principios activos, como os había comentado, y pigmentos que, aunque no aportan los nutrientes para nutrirnos energéticamente,
Son indispensables y hay evidencia científica que aportan propiedades terapéuticas. Y eso no hay que descartarlo, hay que tenerlo muy en cuenta. Como os había comentado, el azafrán se emplea desde la antigüedad, pero con múltiples usos, no solamente o meramente culinarios. Ya era de por sí una planta medicinal. Y identificando un recorrido histórico, os destacaría los siguientes. Ya los persas y los egipcios utilizaban este compuesto como planta, como digo, medicinal y afrodisíaca. Además, era un antídoto contra los envenenamientos de serpiente, un estimulante o tónico digestivo, y esto es muy importante también. Durante la Edad Media se empleó como tratamiento de las infecciones respiratorias. Ya sabéis que era una época donde abundaban los casos de tuberculosis, viruela, asma, escarlatina, etc. De hecho, también tuvo una gran presencia como terapia cuando tuvo lugar la peste negra que azotó Europa. Actualmente se ha demostrado, más o menos hay como en la friolera de 400 estudios de evidencia científica publicados en revistas científicas que acreditan que el azafrán contiene estas propiedades. Por un lado, el carácter tónico que os comentaba como estimulante del apetito y digestivo. No hace falta recurrir a la quina San Clemente, ¿no? Ese licor que se daba a los niños de la posguerra como estimulante, ¿no? Hay otras opciones sin alcohol. También el efecto contra la tos, combate la bronquitis y el asma. En eso tenían muchísima razón la población del medievo, sin evidencia científica, estaban en lo cierto. Mejora el insomnio, tiene unas propiedades calmantes, calma el dolor de la dentición infantil, también mejora los cólicos. Todo eso contribuye a que el bebé también se sienta mucho más relajado. Yo la propuesta que hago es que el azafrán esté presente en las leches de fórmula, como el comino verde, ¿no? También por sus propiedades carminativas y sedantes. Yo dejo caer esa idea. Mejora la hipertensión arterial, sobre todo si lo sustituimos, como os decía, por la sal de mesa y los colorantes alimentarios. Puede ser un gran aliado. También inhibe la lipasa pancreática, es un protector hepático muy interesante a tener en cuenta. Y como actividad afrodisíaca, hay también, no existe una evidencia científica como tal, pero de alguna manera sí que tiene algún hincapié en la estimulación, sobre todo masculina, ¿no? Cada uno que interprete como quiera. Tiene un efecto favorable también en la diabetes por el pequeño contenido de fibra que contiene y evidentemente también combate o mejora la depresión y los trastornos nerviosos, y vais a ver muy bien por qué. Las últimas publicaciones científicas, y considero que son las más importantes o más destacables, son esas tres propiedades terapéuticas. Por un lado, protector cardiovascular, por otro, anticancerígeno, y finalmente también un gran aliado en las enfermedades neurodegenerativas. Y creo que eso es algo muy interesante a tener en cuenta, porque realmente son tres tipos o tres dolencias que están azotando a la población. Por un lado, como os había comentado, incrementa la difusión de oxígeno en sangre y al mismo tiempo tiene un efecto beneficioso contra la arteriosclerosis. También al mejorar la absorción de los lípidos en sangre disminuye el colesterol en plasma. Anticancerígeno también por los dos principios activos que contiene, como os he dicho, el safranal y el picrocrocin, lo que se ha visto que su implicación es de alguna manera mermar o disminuir la replicación del ADN de las células tumerosas. Y eso es algo muy interesante. Entiendo que ahora los científicos tendrán que hacer pruebas sobre la cantidad exacta o de principio activo que necesitan para tener resultados mucho más fiables y poder aplicar a la población. También los pigmentos son antioxidantes y contribuyen a mejorar estas propiedades terapéuticas. Y las enfermedades neurodegenerativas como la arteriosclerosis múltiple, el Parkinson y el Alzheimer. Yo creo que, en verdad, el azafrán hay que seguirlo con lupa. Tanto a nivel gastronómico tiene muchas propiedades y es ambivalente, pero a nivel científico creo que es una puerta por descubrir y muy interesante.
Muchas gracias. Sí, no sé si queréis hacer alguna pregunta o alguna aportación, claro. Sí, usted está hablando sobre algo, bueno, anteriormente, en otra conferencia, sobre la retina, si es apropiado, es bueno para fortalecer la vista. La retina, sí. También he leído en algunos estudios que igual que beneficia o evita algunos trastornos como nerviosos, etc., también evita los pequeños trastornos a nivel de la microcirculación que irriga el ojo. Sí. Gracias. El colorante artificial es más bien artificial, ¿no? Bueno, es todo química, potenciador de, bueno, es una química, ¿no? El colorante sintético o artificial, digamos el doméstico, el que solemos comprar en el supermercado, efectivamente es sintético, es elaborado en la industria alimentaria y es una mezcla entre sal, almidón y el aditivo 102, que es la tartracina, que realmente es el pigmento exacto que da ese color, aporta ese color anaranjado. Ese aditivo puede ser sano o no. Bueno, como ocurre siempre en el mundo de los aditivos, nada deja de ser sano o bueno o malo, entonces siempre es el uso que se realice de ese producto. Muchas veces la población tiene un miedo o un pavor a todo lo que suena industrial, pero la industria alimentaria nos ha salvado la vida, porque gracias a todos los contenidos en aditivos y conservantes nos diferenciamos de la alimentación en la Edad Media, evitamos infecciones, etc. Pero sí que es cierto que es la pregunta clave, ¿no? Siempre, igual que en los edulcorantes, aditivos de edulcorantes, ¿son buenos o malos? Siempre el uso que se le haga. Pues mira, vale, no tengo toda la información actualizada en estos momentos, pero decirte que no me consta que esté prohibida en la Unión Europea, puesto que es un producto que podemos comprar libremente. Eso sí, como decía Pedro, siempre se tiene que indicar el componente que está incluido en ese plato, porque sí que es cierto que puede generar alergias. Hay personas que son sensibles a ciertos aditivos. Igual que hay un listado de alergenos, como frutos secos, pescados, huevos y mariscos, también debe de estar incluido en esa carta. ¿Y de dónde se extrae? Me consta que no tengo toda la información, igual que la cochinilla sí que era un insecto y luego se sintetizó en el laboratorio. La tartracina creo que es sintética, pero voy a preguntarle a José Miguel Soriano si sabe. En principio la que se utiliza comercialmente ahora es química, es más barata que sintetizar, que generarla como tal. Entonces, en principio, el producto como tal que se añade es químico. Por lo tanto, procedimiento, utilizar azafrán y menos irnos a cúrcuma para la paella. Vale. En el caso de la tartracina sí que están... Sí, en el caso, por ejemplo, de los aditivos, en el caso de la tartracina hay una serie de legislación de niveles máximos permitidos, sobre todo en determinados productos. En el caso nuestro, y sobre todo en esta universidad, sobre todo lo que es la parte de ciencia gastronómica, busca sobre todo productos de cercanía, sostenibilidad, productos naturales, teniendo un producto tan cercano como este, vamos, ni olerlo. De hecho, además, curiosamente, en las prácticas que se realizan aquí, lo que se hace es que comprueben los alumnos si hay tartracina en determinados alimentos. Y muchos. Por eso. Sí, eso ocurre también con la cultura del vino. A ver, me refería a que es una especie que que no es un producto fresco, en el sentido de que sí que se puede aguantar a lo mejor durante 6 meses, un año. Es verdad que igual he comentado que demasiado tiempo. Pero eso sí que ocurre muchísimo, ¿no? Que parece que nos da la sensación de que cuanto más tiempo pasa para un producto, como que tiene más valor. Eso ocurre con los vinos. Y cuántas veces he escuchado a alguien que ha comprado una botella de vino muy buena
Y dice, este para guardar en casa, a temperaturas variables, verano, invierno, debajo de la cama, de cualquier manera, en cualquier posición. Y 10 años después lo abre y está picado, pero es que no era para menos. Los vinos o los productos destilados que salen al mercado están prontos para beber. O sea, perfectamente, porque para eso ya se ha encargado el enólogo y el viticultor, para que tenga un producto perfectamente. Pues igualmente con el azafrán, no entiendo que cuando se comercia lo distribuís ya tiene las propiedades perfectas para ser utilizado. Y luego tiene un periodo de consumo preferente de 3 años. Ahora, ¿qué ocurre? No tiene caducidad, en ese sentido, porque además hay algunos componentes que se conocen. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que ha entrado la discusión en general de todos los productos de la fecha preferente de consumo te garantiza que el producto después de esa fecha, de esos 3 años, de 2 años, me da igual, tiene las mismas características del envasado. Y el ejemplo más que más se está cuestionando es el tema de la teoría bioquímica. ¿Qué ocurre? Y dice, no, es que el gluteno hay un periodo de caducidad de consumo preferente de 2 años, no se produce de 2 años, 3 años la fecha. Entonces significa que a los 2 años esa fecha envasada en una garrafa de plástico sigue siendo bioquímica. No, pero sin embargo la legislación parece que sí, tiene que ocurriendo eso. A mí me dicen cuánto el kilo es un problema para mí, para mi casa de la señora, por un talento por problema, porque si la compras en euros, estoy mirando los euros, porque no lo nada. Lo que es un error. Es un error muy grande. Pero es que claro, hay que entender que el cubo de la vaca eran parcelas muy pequeñitas, ahora ya no, ahora ya hay productores tradicionales, pero antiguamente eran parcelas muy pequeñitas, lo hacía la familia y iban cortando poco a poco, con favor, y eso hoy en día ya cambia de todo. El envasador no ejerce ninguna función de mantenimiento mejor que mejoras, o sea, que se mantenga mejor en la zona. Hasta la lectura, supongo. Para quitarle esto se número y luego lo pondrían en el sábado para que no le entrasen a las cosas. Se va muy bien. Esto lo veo todos los días de muchos años que están muy bien. Además, el volumen de maleta. Lo que sí quiero decir un poco, si habéis estado antes conmigo hablando, era el concepto de producto agroalimentario. El concepto que transmite Alfredo, como veis, en la tradición, no es que tener el mejor producto agroalimentario de calidad justa para venderlo, sino que no tener algo para sacar dinero. Y ese es uno de los, como he dicho, uno de los cambios que hay que tener. Yo creo que algo de la máxima calidad, porque sé que el consumidor me lo va a pagar. Y voy a buscar, me va a buscar esa calidad. Y yo voy a producir algo para guardarlo y en este año, el año que viene, el otro, cuando sea, para sacar dinero. Eso es claro, yo no lo entiendo porque no pertenezco a esa cultura. Yo soy de otra zona y a lo mejor me ha costado trabajo entenderlo. Ya lo entiendo porque lo estoy viendo, ¿no? Y lo he hablado. Pero desde fuera parece que es una cosa muy extraña, pero no, era así, está un poquito y tenía un dinero guardado. Ese es el oro, lo tengo guardado y lo voy a hacer dinero. ¿Cuándo? Cuando me haga falta. Se casa mi hijo, o se casa, o mi hija, o se me rompe el coche, o se me rompe el coche, o la moto, lo que sea que tiempo, o lo arreglo. Me pruebo una casa, tal, pero una cosa que tengo guardada en el banco. Y ahora lo que consigue decir, no, usted produzca algo y vamos a intentar que se tenga un producto al precio razonable que cubra los gastos de la explotación. Pero es que el concepto de agricultura ha cambiado completamente. Claro, de la época de nuestros abuelos, ¿vale? A la época de hoy día, incluso de los años 60 aquí, o de los años... desde los años 70, 75, la mecanización, desde la mecanización. Entonces también la gente plantaba, ahora tienes árboles de naranjos en todas partes y entonces se plantaba un pequeño campo porque ese dinero era siempre para guardar.
¿entiendes? No se puede guardar, no se puede guardar la naranja, se guardaba el dinero, pero el concepto de agricultura ha cambiado totalmente. Lo único que también tenemos un problema los agricultores, que es a la hora de que te paguen lo que tú produces. Porque yo digo que el problema mayor de la agricultura en España es que tú tienes que cuidar al agricultor, que el agricultor ya cuida el campo, ¿sabes? Y yo creo que ese concepto no se tiene en cuenta, porque al agricultor lo único que se le hace es apretarle la argolla, a ver hasta dónde aguanta, y aguanta hasta desfondarse, porque en la agricultura de Castilla, madre mía, el tiempo es fino para ir a la oliva, para coger esto. Quien haya tocado el campo sabe lo que es ir agachado a cogerlo, ¿vale? O a sembrar cebollas, a coger cebollas. Entonces al agricultor no se le cuida. Entonces al agricultor se le exige que tenga este plato, que todo esté así, que no le eche esto, pero bueno, ¿qué producción tiene que tener para que yo pague mis impuestos? Para que yo también me pueda permitir tener un coche o pagarle una universidad a mi hijo. Y yo creo que el problema, aparte y en el trasfondo de todo, es que se tiene que cuidar mucho al productor para que todo funcione. Lo que no puede ser es que a ti te pidan todo, te lo exijan todo y no te den nada. El futuro de la de todas maneras es un motivo que es que estamos varios productores de muchas situaciones, No se oye. Es un cultivo que si lo miras por el tema económico. Pero quien mantiene 4 negadas o 20 negadas aquí en Valencia, porque se cree que es madre de Dios. Pero es que el tema del azafrán, se lo explicaba antes, son cultivos minoritarios, pequeños, y era la caja de ahorro de la gente, porque era todo familiar, porque viene en una época donde se originan otros productos del campo. Ahora ha cambiado por el cambio climático, pero no podían atenderlo. Tengan en cuenta que la flor de azafrán es una flor de un día, sale por la mañana y a las 7 de la tarde desaparece. Yo cultivo todos los años en la parcela de mi casa flores de azafrán. Desde hace 5 años lo estamos haciendo y bueno, es espectacular. Es un trocito muy chiquitín y solamente lo tengo para que la gente lo vea, como planto otros tipos de cultivo. Pero yo me refería en cuanto a la agricultura. Sí, pero es que comparada a la agricultura, si contamos la agricultura del azafrán, a sacar rendimiento del azafrán, yo le garantizo que no hay nadie que cultive azafrán, si no tienes otra cosa, así de sencillo. Pues entonces habrá que darle un vuelco a la cosa para que se pueda seguir cultivando. Pero es porque es muy laborioso, cuesta mucho hacer ese trabajo. Solo una... Bueno. Perdón, hemos hecho aquí. Sí, es que Juan lleva todo el rato levantando la mano allí en la esquina. Sí, bueno, sin micrófono se me escucha, ¿verdad? ¿Alguno de los componentes químicos tiene capacidad antimicrobiana o bien por el proceso de tostado, que no de ahumado porque tiene que ser neutro, se le daría esa capacidad antimicrobiana a las hebras de azafrán? Aunque no aportes, en el proceso de tostado se supone que es neutro, es decir, en ningún momento me vas a aportar nada, si no te lo dan las sustancias que tiene en sí, en el proceso del tostado, aunque no hay una gran cantidad de humo, ¿tiene capacidad o por una vía o por la otra capacidad antimicrobiana? ¿De proliferación antimicrobiana? ¿Te refieres a la capacidad terapéutica como antifúngico o antimicrobiano para la salud o del propio producto? Imagínate que yo... ¿Antifúngica del alimento en el que está o para la salud? Para la salud, imagínate, bueno, perdona, si lo pongo en una elaboración, ¿me va a inhibir el desarrollo de microorganismos? Vale, vamos por partes. Sobre todo destacar el principio activo, que es el que tenía esas competencias antibacterianas que habíamos comentado, ¿no? ¿Sí? El crocetín y el safranal. Justo se concentran en estos principios activos.
Entonces, entiendo que por un lado aporta esa propiedad terapéutica a la propia planta para evitar pues ser invadida por hongos o por bacterias, pero al mismo tiempo, al ser ingerida en el consumo, también aporta esas propiedades terapéuticas a la persona que la ingiere en sí. Entonces, por lo que comentas, si te he entendido bien, te refieres a que una vez en el cocinado, según el uso culinario que se le dé, si mantiene esa propiedad o se potencia. Como en un momento dado para poder utilizarlo como conservante, es decir, el escabeche es un plato de origen árabe, en un momento dado se decide poner el pimentón, pero como plato árabe, para darle esa tonalidad, lo lógico es que lo que llevase fuese el azafrán. Y aparte del ácido que te permite conservar, porque te está pegando una bajada de pH, si al llevar toda esa dilución ahí, la impregnación con las grasas que quedan en la parte superficial, sí puede servir también como capa de protección del alimento antes del consumo. En cuanto al escabechado, si bien es una técnica de conservación, no es solamente por, como os comentaba, el azafrán se puede utilizar en guisos, pero también en escabechado. Pero de por sí no es el ingrediente que aporta esa conservación, es que por sí el escabechado ya lo es, igual que es una salazón. O sea, de por sí, como dices, por la adición de limón o vinagre que baja el pH. Sí, lo sé, pero en ese caso te lo ponía como ejemplo porque además tú luego le estás metiendo, últimamente lo que se hace es meter pimentón. El pimentón, por el proceso del ahumado, te conserva. Entonces, por eso te preguntaba si sustituimos el azafrán y el pimentón y volvemos a la receta original con el azafrán, mantenemos además esa capacidad antimicrobiana. Juan, solo una cosa. Es que ese es el tema de mañana, a primera hora. Entonces, vais a ver un montón de imágenes y diapositivas con respecto a eso. No me gustaría adelantarlo, sino para mañana. Pero vamos a dejar mañana poquito para poner. Bueno, yo era por echarle una mano a él. A ver, yo trabajo en una empresa de azafrán, ¿vale? Y sí que tengo experiencia. Es verdad que es un producto muy robusto, tiene una actividad de agua muy baja, con lo cual no tienes problemas de microbiología. Pero sí que es verdad que a principio de cosecha te puedes encontrar a lo mejor niveles de E. coli más altos de lo normal, ¿vale? Y sin hacer nada, tú directamente lo que haces es dejar reposar el producto, o sea, esperas un tiempo y el producto por sí solo consigue bajar los niveles de E. coli. Y eso es por consecuencia del safranal. El safranal aumenta con el tiempo y entonces esa curva lo que hace es tiene un efecto antimicrobiano y entonces te lo baja. O sea, y eso es, vamos, súper contrastado. Pasando un poco al anterior, de lo que se ha comentado sobre la agricultura. El concepto de la agricultura y producción del azafrán, esto está cambiando. Antiguamente se hacía, como bien ha dicho Pedro, no va a repetir sus palabras, pero ahí hay un concepto novedoso y es de que se van a poder abaratar los precios, en el cual va a tener presencia esta especie tan valorada tradicionalmente y cada día la estamos conociendo más por sus propiedades gastronómicas. Y es el abaratar de costes y no cabe duda de que eso tiene que ser a través de mecanización. Nuestra empresa, ya os hago un anticipo, no me voy a extender porque tratar de tener una intervención y bueno, no lo perdéis porque nosotros somos la empresa que la que ha inventado las máquinas para la producción del azafrán y hay máquinas muy interesantes que abaratarán costes y esperamos llegar a un precio moderado para que tenga presencia en todas las cocinas. ¿Puedes comentar un poco del efecto del azafrán en la diabetes? Sí. Yo. Del efecto de azafrán en la diabetes, decía. Sí. Bueno, como había comentado, una de las características nutricionales que tenía el azafrán además era un contenido en fibra. Las fibras solubles e insolubles participan mejoran los índices glicémicos de azúcar en sangre, ¿de acuerdo? Eso ocurre igual como las legumbres, también se asocia al consumo de legumbres para rebajar ese azúcar circulante, entre otras cosas. Sí, claro, muy bien. Varias cosas. Una,
El efecto de esta fibra equilibra, por eso te decía, equilibra el azúcar circulante en sangre, ¿no? El índice glicémico que llamamos, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado también, el azafrán, al tener las características que os comentaba de asimilación de lípidos, sabéis que en los casos de diabetes también muchas veces, sobre todo de diabetes tipo 2, van unidos también a problemas con la absorción de los lípidos, ¿no? También con un pequeño sobrepeso, etc. Al regular también esa absorción, mejora también los patrones de la diabetes. En cuanto a lo que comentabas, es cierto que no podemos pretender mejorar estas características en diabetes por el consumo como condimento en la comida, evidentemente, porque la cantidad que se absorbería es despreciable para tener esa propiedad. En ese caso, ya que las propiedades terapéuticas se concentran sobre todo en el pigmento que os comentaba, el caroteno, y los dos principios activos, entiendo que será extraer estos principios activos en fórmula de cápsulas o en fórmula de medicamentosas. Esa sería para tener concentrado en la cantidad exacta que me aportaría ese beneficio. Son ahumados que es cancerígeno. Entonces yo el pimentón colorado me encanta, pero le tengo un poquito de miedo porque digo, si es cancerígeno, vaya gracia. Señora, no tiene que tener miedo a nada. Bueno, sí que es cierto que es como le comentaba antes, si abusamos de cualquier técnica podemos tener carencias o tener algún tipo de problema alimentario, me refiero. Nadie come de barbacoa las 3 comidas principales durante años, ni plancha, ni hervido. Lo mismo ocurre, ¿no? Si siempre cocemos los alimentos también nos estamos perdiendo nutrientes. En ese caso del ahumado, comer o consumir algún producto adobado, ahumado de vez en cuando no tiene por qué acarrearle ningún problema por la técnica ni por los aditivos que incluyen. Otra cosa es que forme parte de su dieta continuamente cada día, que solo se alimente a base de ahumados. Porque sí que es cierto que por la técnica que se utiliza industrial para tener ese ahumado, cada vez menos se hace con madera natural, cada vez menos son aditivos con aroma ahumado, pero sí que es cierto que todo lo que se genere a la brasa o a la leña genera unos compuestos, los HAP, que es verdad que se pueden ir acumulando y pueden ser potencialmente cancerígenos, pero de verdad eso no le va a ocurrir por disfrutar de unas lonchas de salmón ahumado de vez en cuando ni unas salchichas. No, yo opto por el maridado. Muy bien, pues también muy saludable. Bueno, ahí me gustaría hacer una pregunta, solo o bien a Pedro o a los productores. Sí que has puesto antes los datos de referencia de producción y de envasado. ¿Hay datos de venta de azafrán, por ejemplo, para queserías del lugar? Hay un típico queso, para las queserías del lugar, hay un queso la antigua, queso curado oveja, la antigua, que está hecho con azafrán de la Mancha. ¿Esos datos también están incorporados dentro de ese...? No, pero tampoco... Es verdad que están saliendo distintos quesos para cada vez más quesos con azafrán. Esto aquí un envasador. Azafrán de Brin, que él te puede contar un poco su experiencia porque lo están sacando. No sé si Alfredo también. Estamos con precisamente para unas cremas de queso de oro, pero haciendo. Digamos que una tendencia, claro, entonces queso manchego, azafrán manchego, o sea, y hay una maridaje muy interesante, ¿no? Con aceite también hay distintas empresas que están haciendo algunas cositas, pero a mí lo que más me gusta es que están haciendo ya de uso como elemento, digamos, más habitual, pues dulces, galletas, el pan, que no sea una cosa extraordinaria como puede ser hoy a lo mejor para algunos de los presentes el ver dulces con azafrán, un bizcocho con azafrán, sino que eso se vaya incorporando a lo que puede ser el uso habitual de que nos podemos encontrar en distintos establecimientos, ¿no? O sea, ese es el camino más interesante para diversificar el uso y acercar el producto a la gente, a los consumidores. Bueno, el azafrán, la propiedad que tiene también es que potencia el sabor de todo lo que toca, tanto dulce como salado. Entonces, es aconsejable utilizar muy poca cantidad. Yo creo que a vosotros, los que habéis probado los dulces de fuera, habéis podido comprobar que queda estupendo
pero hay que echar muy poca cantidad. Entonces con el azafrán no hay que abusar, porque si abusas estropeas el plato. Claro. Bueno, pero eso es en una cantidad muy grande. Sí. Es que... Pues yo, por ejemplo, lo utilizo prácticamente a diario y si hago un guiso, por ejemplo, un cocido, unas legumbres, somos 4 personas en casa, pues utilizo unas 7 u 8 hebras, solamente para un cocido. Luego para el arroz, yo creo que es la comida que más cantidad de azafrán necesita, y para 4 personas cojo un pellizco, que suelen ser unas 30 hebras más o menos. O sea, con 1 gramo hay como para 5 o 6 arroces, aparte que luego para 60 personas, sí, los 60 raciones. Y es que además el azafrán pues hace mucho más digestivas las comidas. Yo desde que lo puedes comprobar cuando hagáis, por ejemplo, un arroz en casa, os daréis cuenta de que es mucho más digestivo utilizar azafrán que un colorante artificial. Y potencia el sabor de los alimentos, pues es sustituto de la sal en un momento dado. Yo desde luego lo utilizo prácticamente a diario. Sal y azafrán. Bueno, que sí, el azafrán, que no todos los azafranes son iguales, hay que tener mucho cuidado con el azafrán que se compra. Entonces, por eso, desde el consejo lo que se hace es defender un azafrán de calidad. Y hay que buscar siempre el sello, que es esa flor lila que ven en ese cartel. Ese es el que garantiza que el azafrán es 100% manchego, no 100% manchego, y que es azafrán por de la cosecha, como han dicho antes, del año anterior. Entonces siempre hay que procurar comprar calidad, porque luego la diferencia, el resultado de la comida al final se nota. Tenemos que leer la letra pequeña y que no nos engaña. Sí, pero bueno, el sello se ve bastante bien siempre en los envases. Bueno, gracias. Yo soy Carlos, soy productor y envasador de azafrán adherido a la denominación de origen. Y bueno, hemos empezado ahora a diversificar los productos y estamos trabajando con un productor local también que tiene en rebaño propio de ovejas, que es algo muy importante para nosotros porque tiene una línea de negocio similar a la nuestra. Es productor propio de leche con denominación de origen y estamos creando un queso que ya comercializamos de azafrán y está teniendo una respuesta muy interesante. Además creemos que puede ser también... nos puede ayudar a abrir otro tipo de mercados, que es un poco nuestro objetivo ahora mismo, en la etapa en la que nos encontramos. Y bueno, quería lanzar un mensaje un poco positivo sobre el cultivo del azafrán. Nosotros no llevamos mucho tiempo, pero creemos que bueno, haciendo las cosas medianamente bien, sí se puede hacer un planteamiento interesante para que haya un retorno económico que bueno, pues cubra un poco todo el esfuerzo y que supone cultivar azafrán, que es la verdad es que es bastante costoso. Y bueno, pues ahora mismo también yo he probado la miel de azafrán que hace Alfredo y la verdad es que es espectacular. Creo que es un valor añadido que tenemos los productores de azafrán, que bueno, trabajamos con productos que tienen una gran sinergia para diversificar nuestra producción principal, y creo que este puede ser un camino para llegar a mayor cuota de mercado y que acompañe muy bien a la calidad que atesora nuestro trabajo, y creo que ese puede ser una buena línea a marcar. A ver, un poco respuesta a lo que se ha hablado de la denominación de origen. Pues yo os digo que al día de hoy el único producto de azafrán que se garantiza de que es puro de La Mancha, y bueno, es el de origen, porque habréis visto en todos los medios multitud de veces, y no queremos entrar a debate porque estaríamos aquí 3 días debatiendo esto con el tema del fraude del azafrán. Ahí hay adulteraciones, de todo lo imaginable ocurre con el tema del azafrán. Bueno, pues para los consumidores, fácilmente de poder detectar cuál es de origen o no, fijaros en la pancarta que tenemos ahí enfrente. El sellito que pone arriba son todos los envasadores con denominación de origen que están dentro de la región, son los que garantizan de que ese azafrán tiene una trazabilidad desde el bancal, todo el tratamiento y demás, hasta el consumidor final, que son ustedes. Entonces, este mensaje le agradeceríamos que lo transmitieran bueno, pues a compañeras, amigos, vía WhatsApp, para que no cometan los errores, porque es que la verdad es que nos están saturando y se están cargando el mercado por otros productos que no tienen nada que ver con la calidad ni con el azafrán nuestro, aparte de la adulteración y demás.
Es una lucha constante que tenemos con los diferentes organismos oficiales para combatir este tipo de fraude. Estamos luchando intensamente por diferentes frentes y esperamos que, bueno, que se pueda diferenciar nuestro azafrán del que no lo es. Y aquí hay mucho para debatir y no quiero entrar más en esta materia. Disculpad un momento. En relación con la pregunta que habéis comentado antes sobre los azúcares y la pastilla y todo eso, para el Alzheimer, que habéis comentado que sería igual, sobre todo porque las dos enfermedades que habéis puesto, Alzheimer y Parkinson, ahora mismo seguramente después del cáncer, aunque el SIDA ahora no lo oímos mucho, pero después del cáncer seguramente sean las de más actualidad. Entonces, no sé si me estoy adelantando mucho de eso, preguntaros qué produce en esas enfermedades, porque me imagino que también me vas a decir que es la utilización de la pastilla, la utilización de esto sobre el Alzheimer y bueno, más o menos son muy parecidas del sistema nervioso. Así que, ¿qué es lo que produce o qué mejoras produce o qué se han visto de mejoras sobre esas enfermedades? Bueno, se lo decía Juan antes, que resulta que es que sea la ponencia de mañana de 9 a 10. Entonces, claro, tenéis el bombardeo de todas las publicaciones, no os lo puedo adelantar. Solamente esperaros a mañana y os lo explicamos directamente. Bueno, pero si quieres, para no quedarte con la dulce espera hasta mañana, te puedo adelantar que la clave está en su poder también antioxidante. Por ahí van los tiros: oxidación celular, prevención de la oxidación celular, conexión neuronal. Es cierto que Parkinson, Alzheimer, etcétera, son ambas enfermedades neurodegenerativas, pero cada una de ellas se desarrolla con unas características distintas y tiene un origen también diferente, aunque en sí acaban estando relacionadas. Pero sí que es verdad que mañana tendrán las claves para entender en qué puede mejorar esas enfermedades, aunque os recordamos que están aún en inicios de investigación, ¿no?, para asociar este principio activo. Y efectivamente, para ver las mejoras médicas tendríamos que ir más allá que la mera coloración del plato del mediodía. Claro, efectivamente. Sí, sobre todo me imagino porque si estuviéramos hablando de pastillas, estaríamos hablando de pastillas determinadas ya. Sí, bueno, exacto, productos farmacéuticos, sí, claro. Claro, entonces, bueno, pues nada, siento haber... Quería contarte que las toxinas inhiben la acumulación del beta-amiloide, que es la principal causa en las autopsias que se ha visto que hay en el Alzheimer. Sería como algo preventivo, ¿no? En cierta manera, ¿no? Porque lo que se ha visto es eso, las procinas inhiben la acumulación. Ya lo explicará José Miguel, ¿no? Bueno, mejora los aspectos de esas enfermedades, mejora cuando ya hay una sintomatología pues, muy desarrollada, pero también es verdad que es como efecto protector, es como decíamos, efecto protector cardiovascularmente hablando, o protege al hígado, evidentemente previene una enfermedad, previene una patología, ¿no? O intenta mejorar su sintomatología. Mañana no me da tiempo a sorprenderos. Pero bueno, eso, mañana. Sí. Es sustitutivo del azafrán en cuestión de color, sabor y aroma, porque ¿qué aporta el pimentón? Los carotenoides, ¿qué aporta? Bueno, ¿también? Bueno, venga, va. Es cierto que el pimentón es un... Yo lo digo porque yo sí. estará en el mercado y entonces vas a la zona, lógicamente, si vas a la zona de Vera, te van a decir que siempre echa pimentón y no azafrán. Pero por supuesto, es que además se pueden utilizar ambos, solamente reconociendo que cada uno aporta unas propiedades. Por ejemplo, el pimentón, es cierto, es un producto, un colorante natural. Y tiene un sabor y un olor, un aroma único, pero es completamente distinto que el azafrán. Entonces tiene unos usos muy específicos. Entiendo que gastronómicamente no todas las recetas admiten el uso de pimentón, porque es cierto que bueno, en algunas recetas funciona muy bien, sobre todo cuando hay embutidos o carnes grasas, ¿no? Por ese ligero picor, ¿no? O regusto.
Entonces ya depende de los sabores y que combine bien o no con esa receta. Entiendo que habrá recetas en las cuales me viene muy bien, combina muy bien el aporte de los dos, igual como os comentaba que en los batidos o leches doradas puedo añadir azafrán y cúrcuma, ¿por qué no? Cada uno aporta y puede complementar aromas, los aromas fusión, ¿por qué no? No ser sustitutivo uno de otro. No, claro, cada uno tiene unas propiedades únicas e irreemplazables. Únicas e irreemplazables. De todas maneras, aunque sea adelantar mañana, si es que me vais tirando y al final voy a tener que hacer la presentación ya. Mañana. No, yo la idea es, sobre todo mañana, sí que vais a ver las 10 razones por qué hay que consumir azafrán de la Mancha, frente a cualquier otra cosa de sustitutivo, ¿vale? Entonces, esperaros a mañana, ¿vale? Mañana todos aquí, ¿eh? Sí, me gustaría saber si podemos acceder a lo que estáis comentando, que me parece bastante interesante. ¿Lo tenéis publicado? ¿Qué publicaciones podemos acceder para utilizarlos como argumento y para reforzar un poco nuestro trabajo? Vale, nosotros lo que son todas las presentaciones de la charla se dejarán al Consejo Regulador para que si las quieren colocar como tal, e incluso le vamos a pasar una especie de base de datos de publicaciones de acceso libre, por si acaso queréis consultarlas, ¿vale? Yo de hecho, como mañana sí que vais a ver un bombardeo de muchas publicaciones una detrás de otra, no voy a entrar en detalles en cada una de ellas, voy a quedar con lo más importante. Entonces el que quiera, yo pasaré la información a ellos y si quieren tenerlo como base de datos lo pueden consultar, ¿vale? Gracias.